El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es un día especial, ciertamente, un día ciertamente especial. Hoy es un día en el que, se cumple un aniversario de un evento lamentable, triste. Ayer, yo como muchísimos otros venezolanos, como seguramente millones de venezolanos, estábamos viendo en Vale TV un documental muy importante sobre la destrucción de Venezuela, que tiene como marco eso que llama el gobierno el arco minero. Y cuando estamos viendo eso, de repente se interrumpe este documental con una cadena del señor Mauro Moros, hablándonos de que se cumple un año de la paz, de la victoria de la paz, aludiendo con eso a que se cumple un año efectivamente de la patraña electoral con la que tuvo lugar la supuesta elección de la inconstitucional, ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Pero quiero recordarle no al gobierno, sino a todos lo siguiente. Ese fue el día más violento, ese día que Nicolás Maduro reivindica como el día del triunfo de la paz, fue el día más violento de todas las jornadas de protestas del año 2017. Al menos así lo recuerda la página web del diario El Nacional, en su fecha precisamente, 30 de julio del año 2017. Dice así el titular: aumentó a 15 la cifra de muertos en protestas en las últimas 24 horas. El texto dice así: 15 ciudadanos han sido asesinados en protesta en las últimas 24 horas en todo el país. Se refiere, por supuesto, a la jornada del 30 de julio del 2017. Los decesos comenzaron la noche del sábado y se incrementaron este domingo durante la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Los Andes venezolanos tienen 11 fallecidos. En Mérida hay 5 ciudadanos asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Olave y Ángelo Giordano Méndez, ambos asesinados en las inmediaciones de la unidad educativa Simón Rodríguez. Marcel Pereira e Hiraldo José Gutiérrez, presuntamente atacados por colectivos, y un 19 años aún no identificado. El periodista Leonardo León, corresponsal del Nacional en Mérida, señaló que manifestantes opositores protestaban en distintas partes de la población de Chiguará para oponerse a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. En Táchira también hay 6 venezolanos asesinados. En el sector Tucapé, municipio Cárdenas, hubo otras 2 muertes. Presuntos colectivos armados afecto al oficialismo asesinaron a un menor de edad identificado como Luis Ortiz y al expolicía Alberto Rosales, de 53 años. Trascendió que ambos recibieron impactos de bala. El joven Adrián Romero también fue asesinado. Este domingo en Capacho Viejo, Ciudadano está asesinado.
Guardia Nacional y los colectivos. Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue asesinado en La Grita. Periodistas de la entidad reportaron que la víctima fue identificada como Ronald Ramírez, sargento segundo adscrito a los comandos rurales. Otro manifestante todavía no identificado fue asesinado durante la noche del 29 de julio para la madrugada del 30, supuestamente por un impacto de bala en la cabeza. El hecho ocurrió en la población de La Grita, en el municipio Jauregui, estado Táchira. Ender Peña Sepúlveda, de 19 años, fue llevado de urgencia a un centro de salud tras recibir un disparo en la ingle, en la rotaria. Fue tratado por varias horas, pero no sobrevivió. En Cumaná, estado Sucre, durante la madrugada, fue asesinado el dirigente juvenil de Acción Democrática Ricardo Campos. La víctima participaba en una manifestación cerca de su lugar de residencia. En Zulia, fue asesinado Miguel Urdaneta, de 25 años. Urdaneta era hijo de una coordinadora del partido Un Nuevo Tiempo. El periodista Lenín Danieri confirmó la muerte y señaló que motorizados armados son señalados como presuntos responsables del hecho. El deportista larense Luis Zambrano también perdió la vida en Barquisimeto cuando se encontraba en el sector Obelisco. La información fue confirmada por el diputado de la Asamblea Nacional Daniel Antequera. En la entidad también fue asesinado Juan Gómez, de 32 años de edad, quien recibió un disparo en el sector Aguada Grande, municipio de Urdaneta. ¿Por qué les recuerdo esto? Bueno, porque hoy es 30 de julio, hoy se cumple exactamente un año de este desastre que anoche el señor Mauro Moros planteaba como un triunfo de la paz. Imagínense ustedes, este resultado obtenido literalmente a sangre y fuego es reivindicado por Mauro Moros como un triunfo de la paz. Yo creo que es fundamental recordarle, repito, a unos y a otros, al gobierno que perpetró estos crímenes, al gobierno cuyos agentes, uniformados o no, formando parte de los cuerpos represivos del Estado o formando parte de los colectivos paramilitares irregulares, son responsables de estas muertes, hay que recordárselos. Y también hay que recordárselo a la dirigencia opositora que le estuvo diciendo al país durante más de 3 meses, mira, no, pa'lante, aquí lo que falta es un empujoncito más, vamos a parar la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a detener la Asamblea Nacional Constituyente, esto es irrito, ¿con qué? Con la pura fuerza de la calle, vamos pa'lante. Bueno, y morían muchachos, 1, 2, 5, tal, hasta que llegamos a este lamentable 30 de julio y se produce la cosecha de sangre más terrible de todo ese periodo sangriento. 16 asesinados, nada más y nada menos. Entonces, vale la pena preguntarse hoy, ¿aprendimos algo como país? ¿Aprendimos algo como país? El gobierno, evidentemente no. El gobierno habló anoche de que esto era el triunfo de la paz. Chico, y el gobierno hace caso omiso al hecho de que nada más que en el primer semestre del año 2018 se produjeron 5.315 protestas por reivindicaciones laborales, por servicios públicos, por hambre, por falta de medicinas. 5.315 protestas solamente entre enero y junio del año 2018, es decir, ahorita pues, a un promedio de 30 protestas diarias, con un saldo en víctimas fatales de una docena de venezolanos asesinados. Eso es lo que Mauro Moros llama el triunfo de la paz. Para colmo, además, viene Mauro Moros y le da anteayer, una nueva bofetada al país, cuando instala el Congreso del PSUV y lo instala desde el Panteón Nacional. ¿Quién te ha creído, Maduro? ¿Quién te ha creído? ¿Cómo vas a utilizar el Panteón Nacional? ¿Cómo vas a utilizar ese espacio de todos los venezolanos para instalar el Congreso de tu grupo, secta, partido, lo que sea? Bueno, lo instaló. Y allí anunció además que va a crear una nueva plataforma de exclusión. Convocó a un censo de vehículos automotores para que todo el mundo empadrone su vehículo
sea de uso de transporte público o de uso particular, para entonces darles el carnet de la patria, el carnet de la trampa, el carnet del hambre. Y entonces solamente a través del uso de ese carnet tener acceso a combustible. Hoy lo aclara un poco más la primera plana del diario 2001. Solamente a través del carnet de la patria tendrían acceso entonces a combustible subsidiado, es decir, a gasolina no más barata, sino un poquito menos cara de lo que la van a poner, porque todo este asunto de quitarle 5 ceros al bolívar es para, entre otras cosas, encubrir un conjunto de alzas de precios, brutales. Nadie niega que la gasolina tiene que ser objeto de un ajuste, pero nadie niega tampoco que este gobierno no tiene ninguna autoridad moral para imponerle más sacrificios al pueblo. Hablando de plataformas de exclusión, la gente de la página web Runrunes, de esta agredida ventana electrónica para la libertad de información, publicó un reportaje muy importante sobre eso, sobre cómo convierte este gobierno un derecho ciudadano, un derecho constitucional, un derecho humano, en este caso el derecho a la vivienda, en una plataforma de exclusión. Se trata de la amarga experiencia de la gran misión Vivienda Venezuela. Sobre eso produjo la gente de Runrunes un muy importante trabajo, y tenemos en línea precisamente a la coordinadora de investigación de Runrunes, a Lisette Boone. Lisette, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos un bosquejo de qué descubrieron en la realización de este trabajo sobre la gran misión Vivienda Venezuela. Buenos días. Buenos días, Chuy, gracias por la invitación y buenos días a la audiencia. Sí, este reportaje lo hicimos a propósito de los 7 años de la misión Vivienda, y nos dimos a la tarea de recorrer 21 urbanismos en el área metropolitana de Caracas, en todos los municipios. Bueno, la gran mayoría se concentran en el municipio Libertador. Y que encontramos, que no, lejos de la promesa inicial de inclusión social de estas personas, que debemos recordar, la gran mayoría de los habitantes de la misión Vivienda son damnificados por las lluvias de los años 2010 y 2011. Estas personas, lejos de ser incluidos socialmente en la ciudad, están marginados, han sido marginados, y esto por todas las condiciones que precisamente no reúnen estas unidades habitacionales para ser consideradas viviendas dignas. Vemos, por ejemplo, que el 90% no tiene problemas de recolección de basura, tiene gravísimos problemas de transporte, muchísimas de ellas no le construyeron una nueva vialidad, tiene filtraciones, hay gravísimos problemas también, por ejemplo, de inseguridad. Es como si se hubieran trasladado los cinturones de miseria de la ciudad de Caracas al centro de la ciudad en algunos casos. Estas personas, se quejan de muchas de estas condiciones, aunque hay que también reconocer que agradecen pues el estar en estas unidades habitacionales, en estos edificios, porque si se comparan pues su situación anterior, que era de completa marginalidad y de una situación de vulnerabilidad grandísima, porque estaban en situación de riesgo o habían perdido sus casas por las lluvias, muchos de ellos también pasaron largos periodos en refugios, ¿no?, destinados pues a los damnificados por las lluvias, en condiciones aún peores, ¿no? Lisette, yo también conozco varias de estas situaciones, también conozco el malestar de los vecinos de estos desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por ejemplo, uno de los datos era que en muchos casos algunos apartamentos eran adjudicados a elementos del AMPA para que esos elementos violentos ejercieran control social y político sobre el resto de la población, además del conjunto de fallas de infraestructura. ¿Qué reacción encontraron ustedes por parte de los habitantes de estos desarrollos, de estos hermanos nuestros, frente al agravamiento de la situación económica, frente al tema de la hiperinflación? ¿Pudieron testear eso? Cubrir y visitar a todos estos urbanismos, los 21, que equivalen como al 39% de lo que se ha construido en Caracas,
que por cierto, el gobierno siempre está maquillando, ¿no?, el número de cifras que entrega, y bueno, son unos 45.000 viviendas aproximadamente que se han construido en Caracas hasta el 2015. Pero bueno, ¿qué encontramos? Había como mucha resistencia en muchos casos y miedo de hablar, porque claro, hay un control social dentro de las misiones viviendas. Están estas como jefes de banda que controlan algunos de estos edificios, incluso la información. Apenas veían que estábamos allí en los urbanismos, muchos se acercaban, algunos vecinos a preguntar, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes aquí? Para ello también tuvimos que ir con algunas orientadas, pues guiados por algunos de los habitantes y de manera encubierta para entrar a estos urbanismos. Y nos llamó mucho la atención que aparte de quejarse de la infraestructura y también del tema de inseguridad, hablaban que bueno, uno de los principales problemas que tenían era el hambre. Precisamente también el control social se ejerce allá dentro de la misión vivienda, porque está la distribución pues de alimentos de las cajas subsidiadas, de alimentos subsidiados que son los CLAP, también están sumamente controladas. Entonces, bueno, vemos también que había muchísima gente en los urbanismos, porque la gente también tiene dificultades para trasladarse a su sitio de trabajo, o bien desarrollan su vida allí, también tienen su propio modo de subsistencia dentro de los urbanismos. Y vemos que mucha gente estaba esperando diariamente y semanalmente la llegada de estos CLAP. Nos hablaban también de ese tipo de penurias que están padeciendo pues en las misiones vivienda, pero no están aislados, o sea, están aislados aparte de todo de las oportunidades, digamos, para desarrollarse como personas y como ciudadanos, pero también están padeciendo pues todos los problemas que enfrentan hoy los venezolanos, como el tema de la escasez de alimentos y también de asistencia médica y sanitaria. Te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 30 de julio. Era Lizeth Boone, coordinadora de investigación del portal web Runrunes, un portal que, como muchísimos otros, está siendo agredido de manera sistemática para tratar de evitar que verdades como estas que nos acaba de relatar Lizeth Boone sean conocidas. A un año de la constituyente lograda por el gobierno a sangre y fuego, como acabamos de relatar, como acabamos de demostrar, a un año de esa situación, el gobierno plantea es seguir generando plataformas de exclusión. La misión Vivienda Venezuela no es una plataforma de inclusión, sino de exclusión. Ahora intentan transformar el carnet de la patria, el carnet de la trampa, el carnet del hambre, en un nuevo chip de la gasolina, para entonces lograr que solamente quienes sean dóciles al gobierno tengan acceso a combustible subsidiado. Eso es la manera como el señor Mauro Moros cree que puede atornillarse en el poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos hablando de la pretensión del gobierno de convertir la venta de combustible interno en una nueva plataforma de exclusión. Tal fue el anuncio hecho por el señor Mauro Moros. Yo de verdad no dejo de sorprenderme cómo un gobierno como el de Maduro
con rechazo masivo de la población, cercado por la comunidad internacional, apareciendo de primerito en cuanto ranking de corrupción existe en el planeta, llámese el caso de Brecht, llámese el caso de los sobrinos estos encausados y enjuiciados por tráfico de estupefacientes, llámese ahora el caso del megalavado de dinero denunciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cualquiera de estos casos toca no solamente al gobierno en general, sino a sus más altos niveles en particular. Bueno, y a pesar de eso, el gobierno lo que emite son medidas que una tras otra agravan la situación del ciudadano y deterioran aún más la posición del gobierno. Después del desastre de los 5 ceros, es decir, del desastre del anuncio de la mega devaluación en ciernes, ahora viene este tema de los combustibles internos. Nadie niega que el precio de la gasolina necesite un ajuste, pero todo el mundo rechaza que este gobierno tenga la autoridad moral y mucho menos aún la capacidad técnica para estructurar una política de precios internos que no sea lesiva al país. Para que nos hable de esto con mayor propiedad, tenemos en línea a un experto en el área, al doctor Toro Hardy, José Toro Hardy, quien fue integrante del directorio de PDVSA cuando PDVSA era una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta. José, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué comentario nos puede hacer a propósito de este anuncio del señor Maduro Moro? Le escuchamos. Esto es van a ir, de las que pretenden ir arrinconando a los ciudadanos. Ellos se están valiendo de cosas que son absolutamente ilegales. Pretender que un país que, según ellos dicen, tiene las mayores reservas petroleras del mundo entero, pretender de un país que era históricamente, tradicionalmente exportador de gasolina, pretender de un país que tiene una de las empresas petroleras más grandes, en este momento haya llegado al extremo de que se está desmoronando la producción petrolera del país, que probablemente va a caer por debajo del 1.000.000 de barriles diarios de producción antes de que termine este año. Ya hoy en día, según nos dice la OPEP, está en 1.3 millones, una locura. Este es un país que debería estar produciendo por encima de 5 millones de barriles por día, pero ahora pretender que le van a imponer racionamientos a los ciudadanos para expenderle gasolina, cuando los venezolanos de alguna manera siempre nos hemos creído con derecho a tener gasolina barata. Bueno, yo no sé si esto lo tolera la ciudadanía en Venezuela. Ciertamente ellos destruyeron las refinerías del país. Hoy en día están trabajando por debajo del 30% de su capacidad instalada. Ciertamente no tienen gasolina. Eso es íntegramente atribuible a la monumental incapacidad y corrupción que ellos han evidenciado en la administración de nuestra industria petrolera. Pero yo no sé si la capacidad de tolerancia de los ciudadanos puede llegar ya a estos extremos. José, repito, nadie cuestiona, antes de que nos vengan con argumentos economicistas, nadie cuestiona la evidente necesidad de un ajuste en los precios internos del combustible. Ahora, ciertamente hay un tema que tiene que ver, como tú bien indicas, con la viabilidad social y política de tales aumentos. ¿En el marco de qué política se producen esos aumentos? Cuando Maduro Moros dice, ¿por qué es que se están robando la gasolina hacia el Caribe? Ajá. ¿Qué bachaquero tiene barcos? ¿Qué bachaquero tiene cisternas? ¿Qué bachaquero tiene control de las aduanas o de las trochas? Es decir, no me puede decir la entidad, en este caso el Estado, concretamente el gobierno, que se están robando la gasolina hacia el Caribe, cuando el único que puede producir un robo, una exacción de esa naturaleza, es alguien que tenga los recursos y el poder del Estado. Entonces, te pregunto, ¿de qué manera articular un discurso que comprenda la racionalidad económica de los ajustes con la necesaria reivindicación política y social de la situación que vive el venezolano? Bueno, no hay manera. Ciertamente la gasolina está a unos precios irracionales. Fíjate,
un litro de gasolina de la 91 centavos cuesta $1. Estas camiones, estas cisternas que nosotros vemos llegar a las estaciones de servicio para cargar gasolina, cargan 38.000 litros. De manera que una cisterna cuesta 38.000 bolívares. Mientras tanto, para compararlo con algo, un cartón de huevos cuesta 6 millones de bolívares. En otras palabras, con un solo cartón de huevos se paga el equivalente a 110 cisternas de gasolina, de manera, cada una con 38.000 litros, de manera que es evidente que desde hace muchísimos años esta gente ha debido venir actuando sobre esa medida. Es evidente que tenían que subir los precios, es evidente que tenían que haber continuado con lo que venía haciendo el gobierno del presidente Caldera, que cuando ya se estaba empezando a notar la diferencia en el precio, se había tomado la decisión de cada mes aumentar un mediacito la gasolina, y entonces se suponía que iba a llegar el precio de la gasolina al equivalente a lo que se llamaba el costo de oportunidad, que es lo que costaba exportar la gasolina venezolana. Si se hubiera mantenido esas medidas, pues nunca hubiéramos tenido estos rezagos, pero cuando de la noche a la mañana ellos pretenden aumentar el precio de esta manera, evidentemente que esto va a traer un gravísimo malestar social. Se dice, Chugo, que puesto que la moneda más baja del nuevo cono monetario, que en teoría entra el 20 de agosto, es de 50 centavos de bolívar. Bueno, 50 centavos de bolívar equivalen a 50.000 bolívares de hoy en día. De manera que la gasolina tendría un aumento de 50.000 veces. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Bueno, vamos entonces a utilizar políticamente esto, y el que tenga el carnet de la patria se le sigue vendiendo la gasolina subsidiada, y al que no tenga el carnet de la patria se le aumenta el precio de la gasolina. Esto es una aberración, esto es inconstitucional, esto es aberrante, esto es una locura, y yo creo que la población venezolana no debería aceptarlo. Muchísimas gracias, José. Era el especialista José Toro Hardy, ex integrante del directorio de PDVSA, cuando PDVSA, repito, era una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta, hablándonos de que, en efecto, por supuesto, es obvio, el precio interno de los combustibles, el precio interno de la gasolina no es lógico, eso se entiende. Ahora, nos recuerda Toro Hardy que eso es así, que ese rezago se produjo por la irresponsabilidad de los gobernantes, en particular de los gobernantes demagogos que durante estos últimos 20 años se han encargado no solamente de destruir nuestras refinerías, de destruir nuestra estructura técnico y gerencial de PDVSA, sino incluso de destruir la capacidad de producción de los pozos. Por eso, nos decía Toro Hardy, lo más probable es que este año termine con una producción petrolera por debajo del 1.300.000 barriles. Y recuerden ustedes, eso es el sueldo del país, eso es el salario del país, el ingreso del país. De más de 3 millones de barriles diarios, Maduro logró ese milagro, pues convertirnos en un país que prácticamente importa gasolina, no puede responder a la demanda interna en materia de combustibles, y ahora piensa utilizar ese tema, el tema de los combustibles internos, como un instrumento más de presión, de apartheid, de gueto, para seguir agrediendo al mayoritario sector de la población que se opone a sus locas políticas, que se opone a su desafortunado desgobierno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, en este programa poco tratamos temas de crónica roja, poco tratamos temas de sucesos, entre otras razones porque buena parte de nuestra audiencia son niños. A estas horas, generalmente, cuando estamos en periodo escolar, los padres están acomodando a sus muchachitos y lo están haciendo mientras escuchan el radio, o mientras ven la tablet o escuchan a través del teléfono celular nuestro programa. Por eso nos cuidamos mucho del tratamiento que acá le damos a ese tema. Sin embargo, hoy vamos a hacer una excepción, una dolorosa excepción, porque no solamente nos toca de cerca, sino porque además permite hacer una radiografía de lo que es el sistema penitenciario y de las locuras que se han cometido en la gerencia de ese sistema penitenciario. A finales de la semana pasada anunció con bombos y platillos el gobierno que habían abatido al Hernancito. El Hernancito cobró celebridad por haber sido el asesino del Grande Liga venezolano Gustavo Polidor. Y resulta que Gustavo Polidor estudió conmigo, 5º año de bachillerato de humanidades en el Liceo Luis Racetti. Sí, Gustavo Polidor. Yo recuerdo, yo estaba conduciendo cuando años después, en 1995, escucho por la radio la noticia del asesinato de Gustavo Polidor. Casi choco. Después, pasaron muchas cosas donde los asesinos de Polidor fueron protagonistas de una gran cantidad de saltos y aventuras. Y resulta que entonces, el viernes pasado, que se abatió en un tiroteo en la Quebradita, acá en Caracas, en San Martín, al Hernancito. Afortunadamente, en este país sin memoria hay quienes se encargan de que la amnesia no sea total. Y el periodista venezolano Leo Felipe Campos publicó a través de la red social Twitter una sucesión de mensajes ubicándonos exactamente quién era Hernancito, por qué estaba libre Hernancito y de qué manera se había producido entonces el conjunto de hechos que terminaron en ese tiroteo en la Quebradita. Tenemos en línea precisamente a Leo Felipe Campos. Leo, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, hazle un resumen a la audiencia de Radio Caracas Radio de esa precisa, dolorosa, pero exacta y necesaria sucesión de mensajes que enviaste. Te escuchamos. Bueno, buenos días a tu audiencia, buenos días, Chugo, gracias a ti por la llamada, me hicieron madrugar, pero lo hago con gusto, porque el oficio periodístico es algo que he cultivado en los últimos 20 años. Yo creo que es justo decirle a quienes nos escuchan que yo no vivo en Venezuela, yo me fui hace 3 años, vivo actualmente en Colombia, pero el caso de Hernancito, pues lo seguí no tan de cerca, pero en algún momento me tocó hacer una cobertura, hablando con la viuda de Gustavo Polidor, quien actualmente es jueza penal, y eso pues hizo que yo tuviera una cantidad de datos que, a pesar de no ser especialista en la fuente de sucesos, me permitió publicar estos mensajes. Hernancito, como tú bien dijiste, en el año 95 fue uno de los 2 asesinos de Gustavo Polidor, y en el año 96, un año después, él se había fugado, él estuvo preso en el retén de Cati y se fugó, y en el año 96 fue protagonista de aquel tristemente célebre secuestro televisado con ese final fatal en Terrazas del Ávila, en el que las cámaras pues lo captaron su entrega a la policía cuando vio una rehén. Él tenía una rehén como escudo. Bueno, luego terminó asesinada esta chica de Monagas. Años después, Hernancito se convirtió en uno de los líderes de la cárcel donde estaba recluido, que es la Penitenciaría General de Venezuela, la PGB, en San Juan de los Morros. Allí fue cobrando notoriedad y ejerciendo su liderazgo en los programas carcelarios que había allí, Hubo incluso entrevistas públicas, y se pueden conseguir en YouTube, donde él hablaba de una lucha mancomunada por la libertad, de reinserción social, pues se vendía a sí mismo como un líder positivo. ¿Qué ocurre? Hernancito, y no era el único, había muchísimos, no sabría decirte si son cientos o miles, probablemente sean miles, de los que están presos, de los detenidos,
contaba con un beneficio, un privilegio, que se llamaba régimen de confianza tutelado. Ese mecanismo fue promovido por la ministra para el Servicio Penitenciario, Lizy Varela, en el año 2003. Ella propuso que se incluyera en el Código Orgánico Penitenciario. Lo sancionó la Asamblea Nacional de entonces, en el año 2013, y fue declarado como constitucional apenas un mes después por la magistrada Gladys María Gutiérrez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. ¿Qué permitía este régimen de confianza tutelado? Pues que pudieran salir durante el día los presos y regresar en la noche. A ver, este es un tema sumamente complejo, ¿no? Recordemos, no tengo que explicárselo a la audiencia sin entrar en pornografía criminal, que bueno, la criminalidad en Venezuela es un tema que azota al país desde hace muchísimas décadas, y en las últimas 2 ha cobrado muchísimas más vidas que en las anteriores. Es un país que está lleno de escoltas, un país con mercado negro, un país con redes de especulación, un país con mafias, donde los militares también están involucrados y por supuesto también los presos. Entonces imagínate tú un preso que sale en el día y regresa en la noche a la cárcel, donde tiene un dominio. Porque ahí, y aprovecho para recomendarle a quienes nos están escuchando que puedan estar interesados en este tema, un libro de la periodista venezolana Patricia Clarenbow que se llama A ese infierno no vuelvo. Ese libro detalla bastante bien cómo son como los códigos penitenciarios pues, dentro de las cárceles, ¿no? Cómo es el dominio de mafia, de robos de vehículos, de secuestros, de extorsiones, etc. Entonces, para no extenderme mucho y seguir hablando de Hernancito, vale decir que él se presentaba en su perfil de Facebook con una foto en la que hablaba con Lizy Varela. Esa era su foto de perfil, se declaraba chavista, se declaraba, no sé si es cierto, estudiante del PSV, no sé qué estudiaba en el PSV, pero bueno, en todo caso se asumía a sí mismo como un militante del partido de gobierno, figuraba en diversas caminatas y poses y recorridos por la PGB con la ministra Varela. En el año 2015, la viuda de Gustavo Polidor, que es jueza penal, ya se llama Edwin, me contacta porque uno de los 2 asesinos de su esposo estaba libre y ella pensaba que era él. Cuando sacamos la información a través de los medios de comunicación, en ese momento yo era el editor del portal contrapunto.com, en la tarde del día en la que sale la información, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en ese momento dio una declaración en un acto y decía que quien estaba diciendo eso lo que realmente estaba era atentando contra la estabilidad y generando zozobra en el país. Pero bueno, se generó como una duda en función de si era que los medios, en este caso yo como periodista, estábamos mintiendo para atacar al gobierno o si realmente se había escapado Hernancito como asesino de Polidor. Cuando hablé con el juez que llevaba la causa, él me dijo, mira, sí se fugó uno de los asesinos, pero no fue Hernancito. Resulta que en efecto no era Hernancito, sino el otro asesino de Polidor, Marquito, el otro homicida, que estaba recluido en Tocuyito, en el canal judicial de Carabobo. Entonces, bueno, esto, como siempre, el chavismo o el liderazgo chavista lo utilizó con fines políticos para asumir el papel de víctima, es decir, que los medios lo que querían era generar zozobra en el país. Hay que decirlo con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a la cabeza de esas declaraciones. Y, pues bueno, lo cierto es que el otro asesino de Polidor, a quien apodaban Marquitos, también contaba con el mismo régimen de confianza tutelado. Era un reo que podía salir durante el día y volver a la noche a su celda. ¿Qué genera esto? Bueno, que ellos tengan más poder de acción, ¿no? Hernancito finalmente fue encarcelado y, como bien dijiste, fue abatido en un enfrentamiento con el 6CPC, pero lo que hay debajo de todo esto es un manejo sumamente turbio por parte de la Fiscalía, por parte del mismo gobierno del chavismo, por parte de los custodios de las prisiones. Por supuesto, es una realidad sumamente compleja. Yo creo que solucionar esto tomaría seguramente décadas o quizás por lo menos años, pero tiene que haber voluntad política. ¿Cómo es posible que en las prisiones, y esto es un hecho público y notorio, haya armas de alto calibre? ¿Cómo es posible que entren granadas? ¿Cómo entran esas armas a las prisiones? ¿Cómo es posible que ellos tengan el dominio de
mafias de extorsiones, secuestros y robos de vehículos, y así es como ellos mantienen su negocio, pues, negocio criminal, pero negocio al fin, ¿no? Yo recuerdo que la última vez que estuve en Venezuela durante más de un mes, que fue entre junio y julio del 2016, haciendo una investigación para un reportaje periodístico. No hubo un solo encuentro o una sola entrevista en la que la gente no mencionara un crimen. Sí, por supuesto, hablaban también del hambre, de la búsqueda de alimentos o medicina. Pero recuerdo incluso que en aquel momento profanaron las tumbas de 2 expresidentes en el Cementerio General del Sur. Y yo no sé cómo es que la cifra ahora, pero en aquel momento se estimaba que habían entrado unos 500 cuerpos en la morgue de Caracas. O sea, son cifras realmente alarmantes. Digo, si fuera cierto que en Venezuela hay una guerra económica impulsada por Estados Unidos y por empresarios locales, como repiten los líderes del chavismo, pues entonces hay que decir que esa supuesta guerra la perdieron hace años. Pero de la guerra criminal mejor ni hablemos, ¿no? Así es. Leo, te agradecemos profundamente, hermano. Sabemos que por la diferencia de hora incluso madrugaste más que nosotros. Era Leo Felipe Campos, periodista venezolano, radicado actualmente en Colombia desde hace 3 años, que le hizo seguimiento a este caso de Hernancito, el asesino del Grande Liga venezolano Gustavo Polidor. Ahora tenemos en línea a un especialista en el área, a un periodista no solamente experto en la cobertura de la fuente de sucesos, sino que además tiene formación académica como criminalista. Me refiero a Javier Ignacio Mallorca. Javier, esto que nos relata Leo Felipe Campos es una excepción, esto es un exabrupto puntual, este tema de Hernancito como preso modelo, militante del PSUV, tomándose fotografías con Iris Varela y luego cayendo abatido en la calle en un intercambio de disparos con el 6CPC por su condición de delincuente activo. ¿Esto es una rareza o desgraciadamente forma parte de la cotidianidad de este sistema? Te escuchamos. Hola Jesús, buenos días, igual a todas las personas que escuchan. Bueno, lo que ocurre es que estamos ante un sistema que se maneja con muchísima opacidad. Uno no está en capacidad como periodista, como ciudadano, de ejercer los debidos controles. Tampoco la propia Asamblea Nacional, que debería estar en esa capacidad. Sabemos que la Asamblea ha intentado poner el ojo sobre el tema penitenciario, pero como las autoridades de esta área no informan, no suministran los datos necesarios, pues no existe control externo, que es lo que debería haber en una democracia. Pero sabemos que estamos en otra cosa. Entonces, uno se entera y uno se va formando juicios sobre el funcionamiento de este sistema a través de la casuística, cosa que no debería ser, pero fíjate que en el tema de Hernancito estamos hablando de una persona que disfrutaba de eso que llaman el régimen de confianza, efectivamente, pero hubo un caso anterior de otro reo muy connotado también, que protagonizó un hecho de violencia mientras estaba disfrutando de un régimen de confianza. Estamos hablando de Wilmer Brizuela. Wilmito fue herido a tiros en Margarita mientras disfrutaba de un régimen de confianza que le habían otorgado en Distrito Capital, es decir, en un área, en una jurisdicción distinta a la que él estaba, lo cual hace suponer que estos regímenes gozan de muy poco control, que hay un tratamiento diferenciado hacia los presos, obviamente, y no necesariamente esto tendrá que ver con la conducta mostrada por los detenidos mientras se encuentran tras las rejas, sino con otros factores como los descritos por el colega que me antecedió en la palabra, como son esta participación en organizaciones que de alguna manera militan en el oficialismo. Lo mismo ha sucedido con Brizuela. Y si vamos un poco más atrás, Jesús, encontraremos que mucho de la formación de este régimen informal de liderazgo dentro de las cárceles, llamado Pramato, tiene que ver con relaciones que se han establecido con el poder político.
sabemos que el mayor, la banda más poderosa en este momento, que se llama Tren de Aragua, poderosa en términos de cobertura geográfica y de enganche político, opera desde el internado judicial de Tocorón. Hacia este internado judicial se han dirigido críticas durante muchísimo tiempo, porque una cosa inexplicable, pues a pesar de los anuncios realizados y divulgados por la ministra María Iris Varela, en el sentido de que este internado sería intervenido para someterlo a eso que ella misma denomina el régimen, cosa que se hizo hace unos 2 años y medio, este anuncio, pues desde entonces hasta esta parte eso no se ha llevado a cabo. Y desde el internado judicial de Tocorón se sigue extorsionando. Desde allí salen bandas a asaltar en la calle para después llevar el producto de esos asaltos a puertas adentro de Tocorón. Allí operan, como todos sabemos, bares, bodegones, hay todo un sistema informal de cobranza para el tema de las extorsiones, lo que llaman la causa, que se ha extendido en el tiempo, y solamente podemos explicar esto si ponemos atención en el tema de lo que denominamos en términos más o menos genéricos como el enganche político que tienen estos líderes. Otros internados judiciales donde tampoco se ha instaurado eso que la ministra llama el régimen, pues son en este momento centros importantísimos, nodos desde donde emana la extorsión telefónica hacia el centro y el oriente del país, como estamos hablando de Puente Ayala, del Dorado, y de algunos retenes policiales que están en el área capital, donde también se ha detectado esta práctica. Entonces, Jesús, pues es muy difícil lograr una explicación, digamos, detallada sobre esto si no ponemos atención en las relaciones que el poder penitenciario, el poder de los internados tiene con el llamado poder político. Javier, te agradecemos profundamente que nos hayas dotado pues de mayores instrumentos, de mayores datos para poder comprender y analizar esto que está ocurriendo. Era Javier Ignacio Mallorca. Yo insisto en recomendar la lectura del blog Crímenes sin Castigo, el blog Crímenes sin Castigo que coordina Javier Ignacio Mallorca. Es un elemento muy importante para dotarse de información fidedigna y veraz en estos tiempos de hegemonía comunicacional y de control del gobierno sobre la información. Bueno, ya escucharon ustedes, pues hoy 30 de julio, a un año de aquella sangrienta jornada que tuvo como lugar, que tuvo como producto la supuesta elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. A un año de eso, el gobierno no ha reconocido ninguno de esos crímenes perpetrados, bien sea por elementos uniformados o por los mal llamados colectivos, estos grupos paramilitares que operan en connivencia con la fuerza regular. No ha habido reconocimiento de esos crímenes. Uno también tiene derecho a preguntarse, a un año de ese desastre, a un año del colapso de la estrategia de esa dirigencia opositora, porque recordemos, estamos en julio, chicos, estamos en julio. 3 de julio se hizo el acto aquel en el Teatro Chacao, donde la dirigencia opositora, fíjense ustedes que no digo la unidad, porque en ese momento la MUD ya estaba prácticamente suspendida o disuelta. Las decisiones las tomaban 2, 3, 4 partidos y se las imponían al resto. El 3 de julio se produjo aquel acto en el Teatro Chacao, donde hablaron de hora cero, levantamiento nacional, rebeldía ascendente, huelga general. El 16 de julio se hizo el plebiscito, una boleta, por cierto, donde la palabra MUD, la palabra unidad, no aparecía por ningún lado, convocado por un supuesto movimiento libertador.
Y los resultados del plebiscito no fueron atendidos ni asumidos posteriormente. El 19 de julio se firma y se hace público un acuerdo de los partidos de oposición para elegir en primarias al candidato presidencial de la oposición, primarias que no se hicieron porque todos se hicieron los locos. Y luego el 30 de julio se produce, el 30 de julio del 2017, esta situación. Bueno, a un año de esta situación, esto es lo que tenemos. Una constituyente que no ha discutido ni un solo artículo de un nuevo texto constitucional, y por cierto, si lo discutieron, lo están haciendo a espaldas del país, es decir, traicionando una vez más a los venezolanos. Un gobierno de locura en locura. Ayer le quita 5 ceros a la moneda, pasado mañana anuncia que la gasolina se va a vender con subsidio únicamente a sus simpatizantes. Bueno, y así vamos. Y una oposición que conoce está la dirección política de este pueblo en lucha, porque el pueblo está peleando. Ahí están peleando las enfermeras, ahí están peleando los profesores universitarios, ahí están peleando los trabajadores de Corpoelec, ahí están peleando, bueno, todos los venezolanos sin dirección política, lo cual amenaza a esas protestas de desgaste y deterioro. La pregunta sigue siendo entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Esa respuesta tenemos que construirla entre todos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.